Era un atardecer ordinario en la costa norte de Irlanda cuando Kieran Doyle, electricista de Dublín, elevó su dron sobre la calzada del gigante. No buscaba nada extraordinario. Solo quería capturar la luz cayendo sobre aquellas columnas de basalto negro que millones de personas fotografían cada año sin imaginar lo que ocultan. Pero en el momento exacto en que apuntó la cámara hacia el acantilado, algo ocurrió. Una enorme losa de roca comenzó a moverse. No se fracturó. No rodó hacia el mar. Giró hacia afuera con una suavidad que ningún proceso geológico conocido podría explicar, abriendo una cavidad completamente oscura detrás de ella. Durante 11 segundos, el dron registró ese vacío. Luego, la losa regresó a su posición con tanta precisión que no quedó ni una grieta visible, ni una marca, ni rastro alguno de que algo acabara de abrirse allí. Kieran revisó el vídeo dentro de su coche una y otra vez. Intentó convencerse de que era un reflejo, un error de lente, una sombra creada por el sol bajo sobre la roca húmeda. Pero cada reproducción mostraba lo mismo. La oscuridad detrás de aquella losa se comportaba como un espacio real, como una puerta que alguien, o algo, acababa de abrir deliberadamente. Cuando el vídeo se hizo público, las autoridades respondieron con rapidez. Era un efecto óptico causado por la luz sobre roca húmeda. Sin más preguntas. Pero la doctora Sarah Brennan, geóloga con más de 15 años estudiando las formaciones volcánicas del Atlántico Norte, no pudo aceptar esa explicación. Llegó a la costa de Antrim al amanecer siguiente con un equipo de radar de penetración terrestre, tecnología diseñada para detectar cavidades y variaciones de densidad dentro del subsuelo. En todos sus años escaneando esa misma costa, el resultado siempre había sido idéntico. Roca sólida, compacta, uniforme. Pero cuando apuntó el radar hacia la zona exacta del vídeo y activó el escaneo, lo que apareció en la pantalla la dejó inmóvil durante casi 2 minutos. Su asistente pensó que el equipo había fallado. Brennan no reaccionaba. No hablaba. Solo miraba fijamente la pantalla. El radar no mostraba roca maciza. Mostraba un espacio vacío dentro del basalto. Una cámara de aproximadamente 4 metros de profundidad y 8 metros de ancho, completamente sellada, sin entradas visibles desde el exterior. Y dentro de ese espacio aparecían 7 estructuras alargadas, verticales, perfectamente alineadas, cada una de más de 2 metros de altura, separadas entre sí por distancias casi idénticas. Todas orientadas hacia el mismo punto exacto, la roca que en el vídeo había funcionado como puerta. Lo que eso implicaba era difícil de procesar incluso para una especialista. El basalto no es una roca sedimentaria que se forme lentamente alrededor de objetos. Es lava fundida que se solidifica a temperaturas extremas, por encima de los 1000 grados. Si esas estructuras estaban dentro de la roca, tenían que haber estado allí desde antes de que el basalto se enfriara y se solidificara. Y el basalto de la calzada del gigante tiene 60 millones de años. Para decirlo sin rodeos, había 7 formas estructuradas, verticales y alineadas, encerradas dentro de roca volcánica desde una época en que los seres humanos no existíamos, desde mucho antes de que apareciera cualquier forma de vida compleja sobre la Tierra. No eran una formación natural. Estaban allí porque algo las había colocado allí, o porque algo las había traído. Si quieres saber qué encontraron cuando lograron mirar dentro de esa cámara, y qué ocurrió después con las 7 figuras, suscríbete ahora y activa la campanilla. Porque lo que viene a continuación cambia por completo la pregunta que deberías estar haciéndote. ¿Podría una pared de piedra ocultar una cámara sellada durante millones de años? ¿Y qué pasaría si lo que había dentro no fuera roca, sino algo que nunca debió sobrevivir? Si esto ya te tiene pensando, deja tu teoría en los comentarios. ¿Crees que lo que encontraron dentro de esa roca tiene una explicación natural? ¿O hay algo más? Escríbelo abajo y dale like al vídeo si quieres que sigamos investigando este caso. Brennan sabía que necesitaba una segunda opinión. No porque dudara de sus propios datos, sino porque entendía que lo que tenía en pantalla era demasiado significativo para presentarlo sin respaldo independiente. Contactó al Dr. Ian Gallagher, especialista en análisis subsuperficial con sede en Belfast, conocido en toda Europa por la rigurosidad de su metodología.
Gallagher había cartografiado sistemas de ríos subterráneos en varios países y había trabajado directamente para el gobierno irlandés en estudios de profundidad. No era el tipo de científico que se dejaba llevar por interpretaciones apresuradas. Llegó al acantilado con equipo más avanzado y comenzó su propio escaneo de forma completamente independiente, sin ver primero los resultados de Brennan. 20 minutos después, algo cambió en su comportamiento. Apoyó la tableta sobre una roca. Se alejó unos pasos. Caminó en círculo con la mano en la nuca. Luego regresó lentamente y volvió a mirar la pantalla como si necesitara confirmar que lo que veía era real. Sus manos temblaban. Los resultados de Gallagher no solo confirmaban los de Brennan. Revelaban detalles adicionales que el primer escaneo no había podido capturar con suficiente resolución. Las 7 estructuras no eran masas sólidas de roca. Eran huecas. Parecían caparazones, envolturas externas perfectamente definidas, con paredes delgadas pero continuas, sin fracturas ni deformaciones. Y el material del que estaban compuestas no coincidía con ningún tipo de roca conocida en toda la base de datos geológica disponible. Eso último era lo que resultaba más desconcertante desde el punto de vista científico. No era solo que las estructuras estuvieran allí donde no debían estar. Era que estaban hechas de algo que no debería haber sobrevivido. Ningún material orgánico puede resistir el contacto con lava a más de 1000 grados centígrados. Ningún compuesto sintético conocido permanece intacto durante 60 millones de años bajo la presión y el calor de una formación volcánica. Y sin embargo, aquellas formas estaban completas, sin signos visibles de deterioro, como si el tiempo no hubiera actuado sobre ellas de la misma manera en que actúa sobre todo lo demás. La implicación era clara, aunque nadie en el equipo quería ser el primero en decirla en voz alta. Si esas estructuras estaban dentro del basalto, y el basalto se formó hace 60 millones de años, entonces esas estructuras ya estaban allí cuando la lava aún era líquida. No quedaron atrapadas accidentalmente. No fueron depositadas por erosión ni por ningún proceso geológico posterior. Tenían que haber existido antes de que el volcán entrara en erupción, o tenían que haber sido colocadas deliberadamente en el interior de la roca fundida mientras aún era posible hacerlo. En cualquiera de los dos casos, la conclusión era la misma. Su origen precedía a la existencia humana por decenas de millones de años. Para entenderlo en términos concretos, imagina que el basalto es como una vela de cera que se ha solidificado alrededor de algo. Si encuentras un objeto en el interior de esa cera, ese objeto tenía que estar allí antes de que la cera se endureciera. No pudo entrar después. No existe ningún mecanismo natural que lo hubiera introducido una vez que la roca se solidificó. Las 7 estructuras encontradas dentro del acantilado de Antrim estaban en esa misma situación, pero multiplicada por 60 millones de años de historia geológica. No eran fósiles. No eran minerales. No eran burbujas de gas atrapadas durante la erupción. Tenían forma definida, simetría, orientación deliberada, y estaban compuestas por un material que ningún laboratorio había catalogado. 2 geólogos independientes, con equipos distintos y metodologías separadas, habían llegado exactamente a la misma conclusión. Y esa conclusión no tenía cabida en ningún manual de geología, en ningún modelo de formación volcánica, en ninguna teoría científica aceptada sobre la historia de la vida en este planeta. ¿Crees que estas estructuras podrían ser evidencia de una forma de inteligencia anterior a los seres humanos? ¿O hay algo que todavía no estamos viendo? Escribe tu teoría en los comentarios. Y si este caso te parece tan desconcertante como a nosotros, dale like al vídeo para que lleguemos a más personas que merecen conocer esta historia. ¿Qué ocurre cuando algo que lleva 60 millones de años inmóvil dentro de una roca comienza a emitir calor? ¿Y qué significa que ese calor coincida exactamente con la temperatura del cuerpo humano? Si sigues con nosotros hasta aquí, déjanos saber en los comentarios qué crees que hay dentro de esas estructuras. ¿Una forma de vida desconocida? ¿Algo que la ciencia aún no puede clasificar? Escríbelo abajo y dale like al vídeo para apoyar este tipo de investigación. Cuando Gallagher procesó los datos completos del segundo escaneo, apareció un detalle que ninguno de los 2 científicos había anticipado. Las 7 estructuras no eran térmicamente neutras. Estaban emitiendo calor.
No una cantidad residual explicable por la geotermia del subsuelo, no una variación menor dentro del margen de error del equipo. Era una emisión térmica constante, estable, que los sensores registraban con total claridad. Temperaturas cercanas a los 37 grados centígrados, en el interior de una cámara sellada, rodeada por basalto frío del Atlántico Norte. 37 grados. La temperatura del cuerpo humano en reposo. Eso no podía explicarse por ningún proceso geológico conocido. La geotermia aumenta con la profundidad, pero de forma gradual y uniforme. No produce puntos de calor localizados, definidos, con la forma exacta de 7 estructuras verticales alineadas. Lo que los sensores estaban registrando era emisión térmica individualizada, procedente de cada una de las figuras por separado, como si algo en su interior estuviera generando calor de forma activa, no pasiva. Como si no fueran objetos inertes atrapados en la roca, sino algo que todavía funcionaba. Fue entonces cuando el equipo tomó la decisión que cambiaría todo lo que sabían sobre ese lugar. No podían esperar a que la roca volviera a abrirse por sí sola. Desde el vídeo original, la losa no se había movido. Pero los escaneos de Gallagher habían detectado algo más. Una fisura extremadamente delgada en el basalto, a unos 4 metros de la zona donde estaba la puerta. Era casi invisible, un defecto natural en la formación volcánica, demasiado estrecho para cualquier herramienta convencional. Pero no para una cámara endoscópica industrial. Consiguieron un sistema del tipo utilizado para inspeccionar reactores nucleares y tuberías en el fondo del océano. Flexible, resistente, con visión infrarroja y un micrófono capaz de detectar vibraciones a través de materiales sólidos. Introducirlo no fue sencillo. El cable se atascó 2 veces dentro de la roca y tuvieron que retirarlo con cuidado y reajustar el ángulo antes de intentarlo de nuevo. El basalto ofrecía resistencia en cada centímetro, como si la roca misma presentara oposición. En el tercer intento, pasadas las 2 de la madrugada, la punta de la cámara atravesó la última sección de la fisura y de pronto ya no había roca delante. Había espacio. La señal apareció en el monitor dentro de la tienda de campaña y todos se acercaron en silencio. La cámara mostraba una cavidad más grande de lo que el radar había indicado. Las paredes no eran irregulares como el basalto exterior. Eran lisas, demasiado lisas, como si hubieran sido formadas bajo condiciones completamente distintas a cualquier proceso volcánico conocido. Para decirlo de forma directa, lo que el equipo vio en ese monitor no tenía precedente en ningún registro científico documentado. La imagen infrarroja mostraba 6 figuras, no 7, de pie en el interior de la cámara, cada una superando los 2 metros de altura, irradiando calor en tonos cálidos que contrastaban con el azul frío del basalto que las rodeaba. Ya no estaban alineadas como en el primer escaneo. Se habían acercado entre sí y se habían desplazado hacia la pared que en el vídeo había funcionado como puerta. Sus proporciones no correspondían a ninguna anatomía conocida. Los brazos eran demasiado largos. Las cabezas ligeramente más grandes de lo que cualquier escala humana permitiría. La superficie de sus cuerpos no parecía piel ni roca ni ningún material que alguno de los especialistas presentes pudiera identificar. Era algo intermedio, algo sin categoría. Y entonces el micrófono captó algo. Un sonido grave, constante, que se repetía cada 4.7 segundos con una regularidad que no podía ser accidental. Primero pensaron que era interferencia del equipo. Pero el patrón era demasiado preciso, demasiado estable. Venía de las figuras. De todas al mismo tiempo, sincronizadas al mismo ritmo exacto, como si algo en el interior de cada una estuviera funcionando al unísono. Uno de los técnicos de audio lo describió después con una frase que nadie olvidaría. Debajo de ese pulso constante había otra señal, más aguda, intermitente, que no seguía ningún patrón natural. Sonaba como lenguaje. Lo que ese micrófono registró dentro de la roca abre una pregunta que la ciencia oficial todavía no ha respondido. ¿Qué crees tú que estaban haciendo esas figuras? ¿Comunicándose? ¿Esperando? Escríbelo en los comentarios. Dale like si quieres que sigamos trayendo casos como este, y quédate para la parte final, porque lo que ocurrió después es lo que nadie esperaba. Antes de continuar, si llegaste hasta aquí y este caso te ha dejado pensando,
Suscríbete ahora y activa la campanilla. Lo que viene en los próximos vídeos no es menos impactante que lo que acabas de escuchar. Nadie en la tienda de campaña habló durante varios segundos. Todos miraban la pantalla con la misma expresión. La de alguien que acaba de entender algo que habría preferido no entender. Porque había un detalle que los datos no podían justificar. Un detalle que no encajaba con ninguna explicación técnica posible. En todos los escaneos anteriores, desde el primero que realizó Brennan hasta el análisis más detallado de Gallagher, las figuras habían sido siempre 7. 7 estructuras. 7 fuentes de calor. 7 señales acústicas sincronizadas. Pero la cámara endoscópica, transmitiendo en tiempo real desde el interior de la cámara sellada, mostraba 6. El espacio donde debía estar la séptima figura estaba vacío. No había restos. No había polvo desplazado. No había marcas en el suelo ni señales en las paredes. El basalto alrededor de ese punto era tan liso y continuo como el resto de la cavidad. No existía ninguna grieta, ningún túnel, ninguna abertura por donde algo pudiera haber salido. Era como si nunca hubiera estado allí, excepto que todos los registros anteriores confirmaban que sí había estado. Los datos lo probaban. Las imágenes lo probaban. Y sin embargo, ya no estaba. Dentro de la tienda nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero todos pensaban lo mismo. Si esa figura ya no estaba dentro de la cámara, entonces estaba en algún otro lugar. Lo más perturbador no fue la desaparición en sí misma. Fue la reacción de las otras 6. No cambiaron su comportamiento de forma brusca. No se dispersaron. No mostraron ninguna señal de agitación o desorganización. Simplemente continuaron avanzando, de manera lenta y constante, en dirección a la pared de piedra que había funcionado como puerta en el vídeo original. Como si la desaparición de la séptima figura no fuera un accidente sino una etapa. Como si ese movimiento colectivo hubiera comenzado mucho antes de que alguien las observara y simplemente estuviera acercándose a su conclusión. Los sensores registraron algo más en esas horas finales. El ritmo del pulso que el micrófono había detectado comenzó a acelerarse. Muy ligeramente al principio, casi imperceptible, pero suficiente para que los instrumentos lo captaran con claridad. El intervalo entre cada repetición se acortaba de forma gradual y consistente. Y la figura más cercana a la pared mostraba la mayor variación. Su señal era más intensa, más rápida, como si respondiera a la proximidad de la salida, como si pudiera percibirla desde el interior de la roca. Antes de que el equipo fuera obligado a retirarse, realizaron una última lectura completa. Las 6 figuras seguían allí. Seguían emitiendo calor. Seguían sincronizadas. Pero ya no ocupaban las mismas posiciones que días antes. Habían avanzado. No mucho, pero lo suficiente para que la diferencia fuera inconfundible en los datos. Para entender el peso de lo que eso significa, hay que considerar la escala de tiempo que está en juego. 60 millones de años dentro de una roca volcánica, sin movimiento detectable, sin cambio registrado, sin ninguna señal hacia el exterior. Y luego, en cuestión de días, una reorientación, un reagrupamiento, un avance deliberado hacia la única salida conocida. No fue un proceso lento que ocurrió sin que nadie lo notara. Ocurrió exactamente durante el periodo en que alguien estuvo mirando. Como si la observación misma hubiera activado algo. Días después, el acceso fue bloqueado definitivamente. Los equipos fueron retirados, se instalaron barreras metálicas con advertencias de erosión costera, y a los investigadores se les advirtió que no compartieran datos ni hablaran públicamente sobre lo que habían visto. La doctora Brennan presentó su renuncia poco después. Su carta de renuncia tenía 4 frases. La última decía: "He visto suficiente". Pero los registros no desaparecieron. El vídeo, el audio, los datos térmicos, las lecturas del radar, todo fue copiado y guardado en múltiples ubicaciones antes de que el silencio se impusiera. Porque algunos de quienes estuvieron allí entendieron algo que las autoridades parecían querer ignorar. Si una de las 7 figuras ya no estaba dentro de la cámara, y no había salido por la puerta, y no había dejado ningún rastro en la roca, entonces no necesitaba una salida convencional para moverse. Y si eso era cierto,
La pregunta ya no era qué había detrás de aquella pared de basalto. La pregunta era dónde estaba ahora lo que ya había salido, y si las otras 6 estaban a punto de seguirla. Esta historia no tiene un cierre oficial. Los datos existen, los registros existen, pero las respuestas siguen sin existir. Si quieres seguir este caso y los que vienen, suscríbete y activa la campanilla ahora mismo. Porque si esa roca vuelve a abrirse, vas a querer enterarte antes que nadie.